We have been in contact with each other a lot just lately, emailing each other, bitching everybody else. Rod Stewart no es ajeno a la polémica. Con su característica voz ronca, su estilo extravagante y una carrera que abarca más de 6 décadas, se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del rock. Pero detrás de la ostentación, los éxitos número 1 y las entradas agotadas, Rod también se ha forjado una reputación de ser refrescantemente sincero. A sus 80 años, el legendario cantante vuelve a ser noticia, no por un nuevo álbum o una gira de despedida, sino por revelar los 7 artistas a los que dice haber odiado más a lo largo de su carrera. Rod no utiliza la palabra odio a la ligera. Y en el mundo de la música, donde las rivalidades entre bastidores suelen ocultarse bajo sonrisas y comunicados de prensa, su atrevida honestidad es tan poco frecuente como sorprendente. No se trata de aversiones casuales o enemistades insignificantes. Según Rod, estos artistas dejaron una impresión duradera por todas las razones equivocadas. ¿Qué causó estas tensiones? ¿Fue el ego, la competencia, la traición personal o simplemente el choque de personalidades bajo los focos de la fama? Algunos nombres no le sorprenderán, pero otros le harán dudar. Las personas de la lista podrían cambiar por completo su percepción sobre ellas. Éxitos, escándalos y reinvención de Rod Stewart. El nombre de Rod Stewart está grabado en la historia de la música moderna con su inconfundible voz ronca, su pelo rubio de punta y su gran personalidad. Lleva más de 6 décadas deleitando al público. Pero más allá de las giras con entradas agotadas, los éxitos en las listas de éxitos y el título de caballero, la trayectoria de Rod ha estado llena de giros complejos, momentos de triunfo, reinvención e incluso controversia. Desde sus primeros días en Londres hasta convertirse en un icono mundial de la música, la historia de Stewart es a la vez inspiradora y a veces provocadora. Rod Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres, Inglaterra. Creció en la Gran Bretaña de la posguerra y sus primeros años se caracterizaron por su pasión por el fútbol y la música. Esa pasión no tardó en llevarle al corazón del rock británico de los años 60. Se curtió actuando con varios grupos, entre ellos el de Jeff Beck y, más tarde, Faces. Fue durante este periodo cuando los fans y los entendidos de la industria se fijaron en la energía magnética y el estilo vocal enérgico de Rod. Sus actuaciones eran crudas, sin pulir y emocionantes, un estilo que pronto se convertiría en su firma. En 1969, Rod saltó a la fama como solista y publicó su álbum de debut, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, conocido en Estados Unidos como el álbum de Rod Stewart. Aunque el lanzamiento no le lanzó al estrellato inmediato, marcó el comienzo de su marca personal, sus letras sentidas, su entrega conmovedora y una mezcla de folk, rock y blues que le diferenciaron de otros cantantes de su época, pero su verdadero éxito estaba a la vuelta de la esquina. En 1971, Rod se había establecido firmemente en la escena musical internacional con el lanzamiento de Every Picture Tells a Story. El álbum no solo encabezó las listas de éxitos en EU y el Reino Unido, sino que también dio a conocer al mundo Maggie May, una canción que definiría su carrera. Este tema, con su letra confesional y su irresistible melodía, mostraba la mezcla única de vulnerabilidad y fanfarronería que hacía tan atractivo a Rod. Casi de la noche a la mañana, se convirtió en una de las voces más reconocibles del rock. A mediados de la década de 1970, Stewart continuó su ascenso al estrellato con éxitos como You Wear It Well, Sailing It Tonight's the Night. Demostró que su éxito no era fruto de la casualidad. Su música era a la vez accesible y profundamente personal, y resonaba entre los fans de todas las edades. En 1975, Rod se trasladó a Estados Unidos, un cambio simbólico y estratégico en su carrera. Con este traslado llegó un notable cambio de sonido. Su trabajo empezó a inclinarse más hacia el pop y el gran público, atrayendo a nuevos fans, pero también dividiendo a algunos oyentes veteranos. De 1978 a 1983, Rod adoptó plenamente la estética pop rock de la época. Canciones como Do You Think I'm Sexy y Young Turks dominaron las listas y las ondas. Estas canciones, llenas de energía y una producción impecable, ayudaron a consolidar su lugar como icono mundial. Aunque a veces los críticos cuestionaron la orientación comercial de su música, Rod respondió con un éxito tras otro.
al tiempo que llenaba estadios en todo el mundo. En 1994, su lugar en la historia de la música quedó oficialmente consolidado cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. Este honor no solo reconocía sus logros en las listas, sino también su influencia en generaciones de músicos e intérpretes. A medida que se acercaba la década de 2000, Stewart volvió a sorprender a sus fans reimaginando su sonido. De 2002 a 2010, publicó una serie de álbumes bajo el título Great American Songbook Collection. Alejándose de sus raíces rockeras, Rod adoptó estándares de jazz y melodías clásicas americanas, canciones famosas de Frank Sinatra y Nat King Cole. Este giro inesperado caló en un público totalmente nuevo y puso de manifiesto la versatilidad de Rod. Lejos de ser una reliquia del pasado, había vuelto a reinventarse y a ser relevante en una industria en constante evolución. En 2012, Rod publicó sus memorias, Rod, The Autobiography. El libro ofrecía una visión íntima de su vida personal y profesional, desde su educación en la clase trabajadora hasta los excesos de la fama, sus enredos amorosos y sus luchas y triunfos a lo largo del camino. Para los fans, fue una mirada largamente esperada y sin filtros al hombre detrás de la música. Luego, en 2016, se produjo otro hito en su carrera, cuando el príncipe Guillermo le dio el beso de despedida en el Palacio de Buckingham. Rod Stewart se convirtió oficialmente en Sir Rod Stewart, honrado por sus contribuciones a la música y la beneficencia. Fue un momento de reconocimiento que pocos artistas alcanzan y que coronó décadas de influencia mundial. Incluso en sus últimos años, Rod no bajó el ritmo. Entre 2018 y 2023, lanzó múltiples álbumes, incluidos Blood Red Roses y The Tears of Hercules. Cada nuevo proyecto fue acompañado de giras internacionales, demostrando que, incluso con más de 70 años, aún podía dominar un escenario con energía y carisma. El público multigeneracional llenaba las salas de conciertos, atraído tanto por la nostalgia como por su intemporal calidad interpretativa. Pero la vida y la carrera de Rod no han estado exentas de polémica. Durante décadas, Stewart se ha enfrentado a críticas por el contenido lírico de algunas de sus primeras canciones. Temas como Tonight's the Night y Hot Legs han sido acusados de sexistas o anticuados, sobre todo desde una perspectiva moderna. Aunque estas canciones fueron muy populares en el momento de su publicación, los críticos las han reexaminado desde entonces, señalando temas que ahora muchos consideran problemáticos. Rod ha defendido ocasionalmente su forma de componer como un producto de su tiempo, pero las críticas le han perseguido a lo largo de toda su carrera. Su vida personal también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Rod Stewart tiene 8 hijos con 5 mujeres diferentes, un hecho que los tabloides han utilizado a menudo para retratarlo como símbolo del exceso de una estrella del rock. Aunque Rod siempre ha hablado abiertamente del amor que siente por sus hijos y de sus esfuerzos por ser un padre presente, la narrativa en torno a su historia romántica ha eclipsado a menudo sus contribuciones musicales. Los problemas legales también han complicado la imagen pública de Rod. A lo largo de los años, se ha enfrentado a varias demandas relacionadas con cancelaciones de conciertos y ausencias. Uno de los más notables se produjo a principios de la década de 2000, cuando se le condenó a pagar más de $2 millones tras retirarse de un concierto en Las Vegas por enfermedad. Aunque Rod alegó problemas de salud legítimos, el tribunal se puso de su parte, lo que supuso una mancha en su célebre carrera. Las disputas con otros artistas también han sido noticia. Su rivalidad con Elton John está especialmente bien documentada. Aunque ambos comparten una larga historia de amistad y crítica, sus intercambios públicos se han agriado en ocasiones, desde burlarse mutuamente de las decisiones tomadas en sus giras hasta lanzarse pullas en las entrevistas. Su relación ha oscilado entre el cachondeo y la tensión genuina. Aun así, con el tiempo, han conseguido reconciliarse en varias ocasiones. En 2020, Rod volvió a hacer noticia, pero esta vez no por la música. En la Nochevieja de 2019, él y su hijo Sean protagonizaron un altercado físico con un guardia de seguridad en un hotel de Florida. Un video mostró a Rod supuestamente lanzando un puñetazo. Ambos fueron acusados de agresión simple. El caso se resolvió en 2021 con un acuerdo sin pena de cárcel,
Pero el incidente añadió otro capítulo a la lista de polémicas públicas de Rod. También ha sido criticado por hacer playback en algunas actuaciones en directo. Aunque esta práctica no es infrecuente entre artistas de edad avanzada o en escenarios televisados. Tanto los fans como los críticos han cuestionado ocasionalmente la autenticidad de algunos de sus espectáculos. Aún así, muchos siguen elogiando su capacidad para conectar con el público, en directo o no. ¿Por qué odiaba a Elton John? El legado de Rod Stewart es tan complicado como legendario. Es un artista que encabeza las listas de éxitos. Un artista que va más allá de los límites. Un hombre de familia y una figura pública controvertida. Todo en uno. A través de la reinvención y la resistencia, ha logrado seguir siendo relevante a través de generaciones. Una hazaña de la que pocos artistas pueden presumir. Y aunque su trayectoria no ha estado exenta de errores, está claro que Rod Stewart siempre ha vivido y actuado en sus propios términos. Esa honestidad sin filtros le ha acompañado hasta los 80 años. Y ahora, en un momento que ha acaparado titulares y suscitado un amplio debate, Rod Stewart ha nombrado a los 7 artistas que dice haber odiado más durante su larga carrera. Aunque la lista es muy personal y no está exenta de polémica, ofrece una visión poco común del complicado mundo de la rivalidad artística y los egos del mundo del espectáculo. Curiosamente, Rod no utilizaba la palabra odio a la ligera. Para él, representaba un momento en el tiempo, un reflejo de frustración genuina, personalidades en conflicto y, a veces, incluso orgullo herido. Y entre esos nombres, el más llamativo y quizá el más sonado no es otro que el de Elton John. La complicada relación entre Rod Stewart y Elton John es una de las historias de amor más emblemáticas de la historia de la música. Fueron contemporáneos. Ambos se abrieron camino a finales de los 60 y principios de los 70. Cosecharon éxitos similares e incluso llegaron a coincidir en público. Pero a pesar de sus raíces comunes en el rock británico y su fama mundial mutua, los dos se enfrentaron a menudo, a veces en privado, a veces muy públicamente. Rod Stewart ha descrito a Elton como un enemigo, un término que resume perfectamente la dinámica cambiante entre ambos. Hubo momentos en los que se apoyaron mutuamente, se ofrecieron elogios o incluso bromearon cariñosamente en entrevistas. Pero también hubo momentos en los que se sacaron los guantes y lo que había sido una broma juguetona se convirtió en un resentimiento genuino. Una de las desavenencias más conocidas entre ambos se produjo cuando Elton anunció su gira de despedida en 2018. Una gran gira de despedida de varios años que se promocionó como su última vez en la carretera. Rod no se contuvo. En una entrevista, criticó abiertamente a Elton por lo que consideraba una maniobra para ganar dinero. Se burló de la idea de una despedida prolongada, sugiriendo que tales salidas dramáticas tenían más que ver con el marketing que con un sentimiento genuino. Apesta a venta de entradas, dijo. Es deshonesto. No es rock and roll. Elton, como era de esperar, no se tomó esas palabras a la ligera. Según sus memorias, se sintió herido por los comentarios de Rod, que los calificó de hipócritas y poco amables, sobre todo viniendo de alguien a quien consideraba su amigo. Ese momento pareció ser un punto de inflexión en su relación, convirtiendo lo que había sido una tensión de larga data en una fractura muy pública. Rod también habló en entrevistas sobre la sensación de que Elton podía ser condescendiente o despectivo. Sentía que su amistad nunca fue totalmente igualitaria, que siempre había un toque competitivo en sus interacciones, incluso cuando se llevaban bien. Creo que es brillante. Pero a veces no sabe cuándo parar de hablar, bromeó Rod en una ocasión. Comentarios como ese, pronunciados con una sonrisa, pero con una mordacidad inconfundible, se convirtieron en un sello distintivo de su dinámica pública. ¿Por qué Rod Stewart odiaba a Freddie Mercury y David Bowie? Su dinámica con Elton John reveló lo complejas y emocionalmente cargadas que podían ser las relaciones de Rod Stewart en la industria musical. Pero no era el único nombre de su lista. Entre los 7 artistas que Rod Stewart admitió odiar más, otros 2 nombres destacaron por su brillantez musical, su estatus icónico y sus complicados vínculos con el propio Stewart, Freddie Mercury y David Bowie. La inclusión de estas 2 leyendas suscitó aún más debate precisamente porque, al igual que Rod, marcaron el sonido y el estilo de una época. Pero, según Stewart,
La admiración por el talento de alguien no siempre equivale a armonía personal. Freddie Mercury, líder de Queen, es considerado uno de los artistas más carismáticos de la historia del rock. Su registro vocal, su teatral presencia escénica y su intrépida individualidad le distinguen de casi todos los demás artistas. Pero para Rod Stewart, las mismas cualidades que convirtieron a Freddie Mercury en una leyenda fueron también las que desencadenaron una tensión que duró décadas entre ellos. Ambos compartían escenario, amigos y, en ocasiones, público. Sin embargo, entre bastidores, su relación era a menudo espinosa, a veces competitiva y rara vez cálida. Al parecer, Rod pensaba que Freddie era demasiado exagerado, demasiado dramático tanto en sus actuaciones como fuera del escenario. No es que Rod no respetara la voz o el talento de Freddie. De hecho, reconoció el talento de Mercury en varias ocasiones, pero consideraba agotadora la constante necesidad de Freddie de acaparar los focos. Pero Rod, que basó su éxito en una autenticidad ronca y una actitud de rock and roll, el toque teatral de Freddie resultaba excesivo. Una vez comentó que Freddie siempre necesitaba ser el centro de atención. Una crítica que muchos argumentarían que provenía de una frustración personal más que de una crítica profesional. Lo que hacía aún más interesante esta dinámica era la conciencia mutua del dominio del otro. Tanto Rod como Freddie eran figuras alfa en una industria llena de grandes personalidades. Ambos eran británicos, extravagantes a su manera y movidos por una profunda necesidad de entretener. Pero sus definiciones de lo que significaba ser una estrella diferían mucho. Mientras Rod se inclinaba por estilos de interpretación crudos y rudos, y por la narración de historias sinceras, Freddie abrazaba las voces grandiosas y operáticas, los trajes dramáticos y el espectáculo a escala de estadio. Ese contraste creó un trasfondo de rivalidad que ninguno de los dos podía ignorar del todo. A veces se intentó colaborar o llegar a un acuerdo. A principios de los 80, se rumoreó que Rod, Freddie y Elton John discutieron brevemente la idea de formar un supergrupo, llamado en broma Nariz, Dientes y Pelo, un guiño autocrítico a sus rarezas físicas. Pero la idea nunca cuajó. Y la verdad es que, a pesar de las bromas y las entrevistas, la brecha emocional entre ellos sigue existiendo. Al parecer, a Rod también le resultaba difícil conectar con el estilo de vida y el sentido del humor de Freddie. Sentía que Mercury se rodeaba de gente que se alimentaba de su personalidad, lo que dificultaba las conversaciones reales y el respeto mutuo. La combinación de diferencias artísticas y desconexión personal dejó una persistente sensación de distancia entre ambos hasta la prematura muerte de Freddie en 1991. En años posteriores, Rod expresó su respeto por el legado de Mercury, pero eso no borró la larga desconexión personal que una vez le llevó a colocar a Freddie en una lista de personas con las que más luchaba. Luego estaba David Bowie, otro nombre que Rod Stewart no dudó en incluir. Bowie, el camaleón del rock en constante evolución, era conocido por sobrepasar los límites y reinventarse de maneras que a menudo dejaban al resto de la industria luchando por seguirle el ritmo. Pero Rod, las transformaciones de Bowie no siempre eran auténticas. En una ocasión comentó que Bowie se esforzaba demasiado por ser diferente, y que ese tipo de estilización intencionada le caía mal. En opinión de Rod, había una línea entre la reinvención artística y la actuación calculada. Y Bowie, en su opinión, a menudo la cruzaba. La tensión entre Rod y Bowie se remontaba a principios de la década de 1970, cuando ambos estaban causando sensación en el Reino Unido y compitiendo por titulares similares. El personaje de Ziggy Stardust de Bowie estaba en boca de todos, mientras que Rod escalaba las listas de éxitos con su mezcla única de folk, soul y rock. La competencia era implícita pero muy real. Cada uno representaba una versión diferente del futuro de la música. Bowie, con su toque futurista de otro mundo, y Rod, con su encanto rebelde y arraigado. Rod solía criticar lo que consideraba la pretenciosidad de Bowie. En su opinión, las constantes reinvenciones de Bowie, desde Ziggy Stardust hasta el Thin White Duke, eran más una cuestión de imagen que de sustancia. En las entrevistas, Rod solía criticar su estilo, sugiriendo que Bowie se esforzaba demasiado por escandalizar a la gente. Esa crítica no pasó desapercibida para Bowie, quien a su vez hizo comentarios sarcásticos sobre la música de Rod, llamándola en una ocasión el peor tipo de rock de pub.
¿Por qué Rod Stewart no estaba de acuerdo con Ed Sheeran y John Lennon? Esa honestidad, la misma de la que hizo gala Rod Stewart al nombrar a Freddie Mercury y David Bowie entre los artistas con los que se enfrentó, dibuja el retrato de un hombre que no teme reconocer las tensiones que conlleva una vida pasada bajo los focos. Pero la lista no acaba ahí. Mientras Rod seguía reflexionando sobre las personas que más le habían desafiado o frustrado en la industria, surgieron otros dos nombres tan audaces e imponentes como ninguno en la historia de la música: Ed Sheeran y John Lennon. Cada uno de ellos representaba un tipo diferente de energía, un tipo diferente de estrellato, y cada uno, a ojos de Rod, reflejaba rasgos que le desagradaban, tanto artística como personalmente. Ed Sheeran, uno de los artistas más vendidos de la era moderna, se hizo con un gran número de seguidores gracias a sus letras sentidas, su autenticidad acústica y una imagen pública con los pies en la tierra. Pero para Rod Stewart, el meteórico ascenso de Sheeran y su omnipresencia en el pop no evocaron admiración, sino escepticismo. Al parecer, Rod ha expresado su preocupación por el hecho de que la composición de canciones de Sheeran, aunque accesible y emocionalmente resonante, se apoya demasiado en la fórmula. Se preguntaba si el éxito masivo del joven artista se debía a la innovación musical o simplemente a saber escribir canciones comerciales. El problema de Rod con Sheeran no era personal en un sentido hostil, sino más bien una división generacional y creativa. Para Rod, que pasó décadas machacándose en los clubes y forjándose una imagen a base de actuaciones crudas y riesgo musical, el ascenso cuidadosamente gestionado de Sheeran, con marketing viral y precisión de gran discográfica, parecía fabricado. Rod insinuó en una ocasión que la producción de Sheeran era segura, sugiriendo que carecía de la emoción o la imprevisibilidad que, en su opinión, definían el verdadero arte del rock and roll. Lo que puede haber acentuado esta desconexión fue la abrumadora acogida de Sheeran por parte de la industria, que parecía dominar las listas de éxitos, las plataformas de streaming y las galas de premios simultáneamente. Rod, cuyo propio éxito fue difícil tras años de reinvención, podría haber visto la omnipresencia de Sheeran como el emblema de una industria musical que ahora favorece la popularidad impulsada por algoritmos en detrimento del directo y la evolución artística. Luego estaba John Lennon, una figura señera en la historia de la música del siglo XX. Como uno de los miembros fundadores de los Beatles, Lennon ayudó a remodelar los cimientos de la música moderna. Pero a pesar del impacto revolucionario de Lennon, Rod Stewart no siempre le vio con gafas de color de rosa. Aunque Rod nunca negó el genio compositivo ni el legado cultural de Lennon, descubrió que sus personalidades chocaban tanto en ideología como en temperamento. Rod describió a Lennon como innecesariamente combativo en público y en privado. Mientras que Rod prefería el humor y el encanto, Lennon a menudo utilizaba su plataforma para la provocación, el activismo y el comentario social mordaz. Aunque Rod no era político, le irritaba lo que consideraba una tendencia de Lennon a sermonear o moralizar a través de la música y las apariciones en los medios de comunicación. Sus caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos de la industria, pero según algunos relatos, Rod encontraba la energía de Lennon conflictiva y demasiado intensa. Además, Rod no estaba de acuerdo con la orientación de Lennon después de los Beatles, en particular con el crudo minimalismo de su trabajo en solitario y sus apariciones públicas con Yoko Ono. Rod valoraba la actuación pulida y la conexión con el público. Aunque Lennon parecía inclinarse por la vulnerabilidad despojada y las declaraciones que traspasaban los límites, para Rod eso no siempre era arte. A veces solo parecía autoindulgente. ¿Por qué Rod Stewart resentía a George Harrison y Paul McCartney? La misma franqueza que mostró Rod Stewart al nombrar a Ed Sheeran y John Lennon como artistas con los que se enfrentó en una ocasión no pretendía suscitar polémica porque sí. Se trataba de trazar líneas claras entre los tipos de músicos y mentalidades con los que conectaba y con los que no. Pero la lista no terminaba ahí. Mientras seguía reflexionando sobre décadas en la industria musical, las amistades, rivalidades, admiración y resentimientos. Otros dos nombres legendarios se abrieron paso en la conversación: George Harrison y Paul McCartney. Su inclusión sorprendió a muchos, no por su fama, que es innegable,
sino porque ambos representan pilares del propio paisaje del rock que el propio Rod Stewart ayudó a construir. Sin embargo, en opinión de Rod, sus personalidades y trayectorias artísticas dejaron más roces que cariño. George Harrison, a menudo etiquetado como el escarabajo silencioso, era el centro espiritual de los Fab Cuatro. Conocido por sus composiciones introspectivas y su creciente interés por la filosofía oriental, la carrera en solitario de Harrison después de los Beatles demostró que tenía una voz y una identidad propias más allá de Lennon y McCartney. Pero para Rod Stewart, el distanciamiento percibido de Harrison y sus inclinaciones intelectuales creaban una sensación de distancia emocional difícil de pasar por alto. Rod valoraba la calidez, el humor y la accesibilidad en sus compañeros musicales, mientras que Harrison le parecía frío, reservado y algo condescendiente. Aunque nunca tuvieron una discusión muy sonada. Se dice que Rod consideraba que Harrison era demasiado serio tanto en la música como en la vida. En una ocasión, Rod insinuó que George había olvidado que la música debía ser divertida. Esa observación dice mucho del choque de sensibilidades entre ellos. Rod veía el rock and roll como celebración, energía y espectáculo. Harrison, sobre todo en sus últimos años, se inclinaba por la composición de canciones como vehículo de reflexión y comentario social o espiritual. Pero Rod, esa dirección era innecesariamente pesada. A Rod también le extrañaba lo que describía como agresividad pasiva de George en entrevistas y apariciones públicas. Harrison tenía una forma de lanzar golpes sutiles disfrazados de cortesía, un tipo de crítica indirecta que Rod encontraba irritante. A diferencia de la confrontación de John Lennon o el encanto público de Paul McCartney, George podía desaprobar en voz baja sin levantar la voz. Para alguien como Rod Stewart, que prefería la sinceridad sin tapujos, ese tipo de tensión indirecta dificultaba la construcción de una relación significativa. Luego llegó Paul McCartney, quizás la inclusión más sorprendente de todas. Celebrado universalmente como uno de los músicos más exitosos y queridos de la historia moderna, las contribuciones de Paul McCartney a la música son legendarias. Desde sus días con los Beatles hasta su trabajo en solitario y sus alas, Paul ha mantenido la relevancia, la creatividad y el atractivo de masas durante más de medio siglo. Pero para Rod Stewart, el encanto y la coherencia de McCartney no bastaban para compensar lo que él percibía como una profunda incompatibilidad artística, su tensión. Según personas cercanas a ambos artistas, no surgió de un acontecimiento explosivo singular. Se trataba más bien de una lenta desconexión, fruto de años de observación mutua a través de la industria. Al parecer, Rod veía a McCartney como alguien demasiado calculador, que cuidaba demasiado su imagen y evitaba la vulnerabilidad real tanto en su música como en su vida pública. Rod, que siempre se enorgulleció de mostrarse crudo y sin filtros en el escenario y en las entrevistas, consideraba que la pulida personalidad de Paul era desagradable. En particular, Rod no estaba de acuerdo con lo que consideraba la tendencia de McCartney a ir sobre seguro en lo musical y en lo personal. Aunque Paul ha producido muchos éxitos muy apreciados, se dice que Rod le criticó por no asumir riesgos creativos reales después de los Beatles. Creía que McCartney estaba más centrado en mantener su legado que en ir más allá de los límites. Ese tipo de pensamiento estratégico no le sentaba bien a Rod, que a menudo favorecía las opciones artísticas espontáneas, aunque no fueran comercialmente perfectas. Al parecer, en sus escasos encuentros personales había un trasfondo de competitividad. Rod sugirió en una ocasión que Paul tenía un leve complejo de superioridad, una afirmación que suscitó murmullos tanto en los círculos de fans como entre los conocedores de la industria. Tanto si se trataba de la capacidad para componer canciones, la presencia en el escenario o incluso el favor del público. Rod siempre parecía percibir una rivalidad tácita entre ellos. Una que Paul nunca reconoció abiertamente, pero que perduraba en sus interacciones ocasionales. ¿Por qué Rod Stewart nunca se llevó bien con Sting? La misma honestidad sin remordimientos que Roy Rod Stewart mostró al hablar de George Harrison y Paul McCartney nunca tuvo que ver con socavar legados. Se trataba de mantenerse fiel a lo que él creía que daba sentido a la música. Mientras otros pasaban de puntillas ante opiniones delicadas, Rod seguía siendo franco, aunque eso irritara a los círculos más altos de la realeza del rock. Así que cuando el nombre de Sting entró en la conversación, fue otra sorpresa para los fans.
Después de todo, Sting, como Rod, es un icono británico, un cantautor aclamado por la crítica y con fama mundial. Pero para Rod Stewart, Sting no era un alma gemela en la música. Era una figura cuya personalidad, enfoque y arte le desagradaban en más de un sentido. La raíz del malestar de Rod con Sting se remonta a décadas atrás y, según algunas fuentes cercanas a ambos, se debe más a choques de personalidad que a un incidente explosivo en particular. Aunque sus caminos se cruzaban a menudo, ya fuera en escenarios benéficos, ceremonias de premios musicales o durante entrevistas compartidas, el aire entre ellos nunca llegó a caldearse del todo. Rod Stewart, conocido por su humor autocrítico y su encanto relajado, encontraba el comportamiento de Sting demasiado serio y, en su opinión, engreído. Mientras Rod prefería reírse de sí mismo, Sting se mostraba a menudo introspectivo y, según él, demasiado egocéntrico. Rod bromeó una vez diciendo que Sting se toma a sí mismo más en serio que el discurso de la reina. Una pula que, aunque envuelta en humor, reflejaba auténtica irritación. En entrevistas y encuentros entre bastidores, Rod percibía a Sting como alguien que proyectaba constantemente una sensación de superioridad. Ya fuera por la profundidad de sus letras, las causas sociales que defendía o la intrincada musicalidad de sus interpretaciones, la reputación de intelectual de Sting, que a menudo citaba poetas, filosofías y influencias de músicas del mundo, le parecía a Rod un ejercicio de autofelicitación más que de sinceridad. Musicalmente, sus estilos también contrastaban. Sting, tanto al frente de The Police como en solitario, se hizo un hueco mezclando rock, jazz, reggae y influencias clásicas. Sus canciones se inclinaban hacia lo cerebral, a menudo repletas de metáforas y reflexiones abstractas. Rod, en cambio, basó su éxito en una narrativa directa y emotiva, canciones que invitaban a bailar, llorar o cantar. No necesariamente descifrar capas de significado poético. Para Rod, la música consistía en conectar con las entrañas, no en pensar demasiado. Las complejas composiciones de Sting, aunque respetadas, no le llegaban al corazón. También está la cuestión del estilo de interpretación. La presencia escénica de Sting, equilibrada, comedida y a menudo minimalista, chocaba con la creencia de Rod de que un espectáculo en directo debe ser una fiesta, un espectáculo que deje al público zumbando. Rod veía los conciertos de Sting más como una conferencia musical que como una experiencia electrizante. Una vez dijo en una charla entre bastidores que ver actuar a Sting era como asistir a una clase universitaria con buena iluminación. Pero quizá el punto de discrepancia más duradero entre ellos tenía poco que ver con la música. Tenía que ver con la personalidad y la actitud. Rod, el showman y autodenominado hombre del pueblo, se enorgullecía de ser accesible. Nunca quiso crear distancia entre él y su público. Sting, en opinión de Rod, cultivaba la imagen opuesta, una persona distante, pulida e incluso distante. Fuera o no intencionado por parte de Sting, Rod lo consideraba pretencioso. Rod comentó más tarde a un periodista, solo medio en broma, que Sting probablemente ensayaría su propia fiesta de cumpleaños. Era una ocurrencia desenfadada, pero subrayaba la antigua creencia de Rod de que Sting carecía de la soltura y el sentido de la diversión que hacían que la música estuviera realmente viva. En el mundo de Rod, no se trataba